fuiste bien, Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronados fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por María Dolorosa, que es la vida del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue él quien quiso ir por amor. Bienvenido a todos los hermanos. Dios los bendiga y nos fortalezca hoy y siempre. Con profundo dolor en mi alma, que en momentos especiales como este, las circunstancias nos separan. Pero animaos unos a otros, porque Cristo venció la muerte y presentó el amor de Dios revelado en la cruz. Escuchemos con quietud y reverencia el sermón de las 7 palabras en los labios del pastor Eliezer Bajaña. Para ver al que llevaba aquella cruz. Por María Dolorosa, que es la vir del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue él quien quiso ir por amor a ti y Dani. Por María Dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. ¿Se ha enterado usted de lo que significa la Semana Santa para la humanidad? ¿Ha comprendido en lo íntimo de su corazón el significado de las 7 palabras de Jesús que pronunció desde la cruz? ¿O tan solo ha participado de estos actos solemnes y conmemorativos de la muerte de Jesús, sin darse cuenta de su valor espiritual? Y que esta mañana lo invito a caminar juntos hasta el Calvario para escuchar las 7 palabras de Jesús en la cruz. La primera palabra, que es la palabra de amor, la encontramos en Lucas, capítulo 23 y verso 34. Dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. El Cristo misericordioso, ahora lo encontramos implorando perdón para sus enemigos. Palabra de amor que no toma en cuenta las ofensas y la ignorancia de los pecadores. Jesús que había venido a perdonar, no podía maldecir. Jesús que había venido a salvar, no podía condenar. Jesús no considera su corazón herido por la injuria y por la blasfemia. Solo tiene en cuenta las heridas espirituales de las multitudes que hacen más profundas sus heridas con sus soberbias, odios y desprecio al Salvador. Ante tal cuadro de dolor y desesperación, nuestro Salvador
exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es una palabra de amor y una palabra de perdón para aquellos que no creen en el perdón. La segunda palabra de Jesús es la palabra de misericordia. Y la encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 23 y verso 43. Y allí encontramos la respuesta que le da Jesús a cierto penitente, a cierto ladrón arrepentido. Y dice así, San Lucas 23, 43. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón arrepentido en su desesperación solo observa una profunda oscuridad. Mira a su compañero de fechoría, que también expiaba sus culpas de un modo semejante, y en su rostro solamente se dibujaba las llamas y torturas del infierno. El ladrón, de todas sus fechorías, algo le reflejaba en su mente. Y volviendo los ojos a Jesús, y mira a Jesús, contempla allí una sonrisa de la aurora, la simpatía y el profundo amor que solo este hombre había visto cuando era niño solamente en el rostro de su madre. Entonces, el ladrón que pagaba sus culpas, arrepentido, explosionó en fe y en esperanza, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, fue así como el Maestro, nuestro Salvador, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo muy importante, que la salvación es hoy. No importa la condición, no importa el estado, no importa. La palabra de Dios está diciendo claramente: de cierto te digo hoy. No es como ciertas personas religiosas nombran y dicen que la Biblia dice: de cierto, hoy te digo. No. La palabra de Dios dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque la salvación es inmediata, simultánea. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya dejado de hacer o lo que es. Lo que importa es que se arrepienta de sus fechorías y mire y acepte a Jesús el Salvador. Una realidad que nos lleva a profundizar mucho más lo que es el amor filial o amor a la familia. La tercera palabra de amor filial la encontramos en el libro de San Juan, el capítulo 19 y los versos 26
y 27. Dice así la palabra del Señor. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¡Qué maravillosa palabra! Y qué desgarradora escena en el trance, en esa angustia que invadía y el dolor de una madre impotente al ver a su hijo sujeto con clavos en la cruz. En su condición, Jesús de Salvador se olvida de su propio dolor para ocuparse del dolor de los demás, de su madre, y le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. El dolor, la angustia producida, las heridas hechas por los clavos, no mengua el dolor de Jesús, para nada. Nuestra familia, sí, nuestra familia es un regalo precioso de Dios. Tenemos que valorarla y cuidarla bajo todo tipo de circunstancia. Ninguna labor cristiana ni responsabilidad en cualquier trabajo o posición nos exime de la obligación de cuidar de nuestra familia. ¿Qué puede hacer hoy usted para demostrar ese amor filial o amor a su familia? ¿Qué puede hacer? Bueno, ¿podrá usted dejar su propio dolor y atender a su familia? Hoy estamos viviendo un tiempo doloroso y muy doloroso. Es realmente muy difícil y penoso. Y vivimos en desesperación. Y la cuarta palabra que Jesús pronunciara en la cruz es la palabra de la desesperación. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27 y versículo 46, dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay dos causas distintas que combatían contra Jesús en ese momento. El dolor físico de la tortura y las heridas, y el dolor espiritual por el abandono sufrido. En aquel momento, Dios lo había abandonado. Y en ese momento pesaba sobre Jesús todo el pecado del mundo, todo su pecado, todo mi pecado. Y Dios el Padre descargaba todo el peso del castigo sobre su Hijo Jesucristo. Jesús se había hecho pecador. Se había hecho pecador por llevar sus pecados y también los míos. Y como tal, tenía que pagar la culpa. ¿Y cómo se pagaba esa culpa? Con la separación momentánea de Dios el Padre. Entonces,
Jesús angustiado, desesperado por la profundidad del dolor espiritual, sin la protección de Dios, manifiesta en doble exclamación: Dios mío, Dios mío. Dios no era en ese momento su Padre. Era el Dios justo que demanda justicia. Cristo estaba llevando sobre sí el pecado de todos nosotros. De manera que sobre Jesús tenía que caer la ira de la justicia divina. Así nos salvó Jesús de la condenación eterna. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amarlo? Todo lo que Él pasó nos tocaba a nosotros. Pero Él, en su infinito amor, puso su vida por nosotros. La quinta palabra es la palabra de necesidad y dolor. En el Evangelio de según San Juan, capítulo 19 y verso 28, dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús, colgado de la cruz, abatido por el rigor del sol, exhausto por la pérdida constante de sangre, inflamado los miembros del cuerpo por su posición en la que se encontraba, una fiebre devoradora que lo invadía. Jesús sentía la necesidad de algo que le refrescara su boca, algo que mitigara el incendio interior, algo que devoraba sus entrañas. Quería algo que refrescara. Pero allí está. Los ofrecidos falsos. Allí estaban los soldados también. Aquellos soldados romanos, en vez de darle a beber el agua, no le dieron a beber agua, le dieron a beber hiel y vinagre. No sé si los soldados realizaron esta obra por piedad o por maldad. Lo cierto es que Jesús no pudo tragar aquella bebida de mal sabor y quedó allí en la cruz teniendo sed. Déjeme decirle con mucho respeto, usted puede calmar esa sed de Jesús. Su corazón es vaso de agua fresca. Es agua fresca, pura para Jesús. Usted le entrega sus pecados a Él. Y Jesús le da la salvación y la vida eterna. ¡Qué cambio! ¡Qué maravilla de amor! Nadie da a cambio nada. Jesús sigue teniendo sed. Tiene sed de cuidarlo. Tiene sed de guiarlo. Tiene sed de protegerlo. Tiene sed de salvarlo y llevarlo a vivir con Él. Muchas personas hoy están en desesperación. Y vivimos en este mundo totalmente amedrantado por una peste. Nadie sabe cuándo le llega la muerte. Todos buscan hospitales, todos buscan médicos y medicina, buscan todo lo creado, pero no creen en el Creador. La sexta palabra de Jesús en la cruz
es la palabra del triunfo. Y esa palabra hermosa la encontramos en San Juan capítulo 19 y verso 30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La realidad que la palabra consumado se traduce cancelado. Quedaba cancelada, saldada la cuenta. Jesús vino a consumar, a cancelar la salvación de Dios, a pagar la deuda total por nuestros pecados. Con su muerte el sistema sacrificial terminaba. Jesús cargó con todos nuestros pecados. Podemos acercarnos ahora con toda libertad a Dios el Padre por lo que hizo Jesús a nuestro favor. Las fuerzas furiosas en torno a Jesús habían sido abatidas decisivamente en una descomunal batalla para consumar las fuerzas del mal. La lucha había sido recia. El terreno había sido ganado palmo a palmo. El sacrificio inmenso había dejado jirones de su carne y su alma, pero el triunfo había sido para siempre. La antigua serpiente había sido aplastada con un golpe decisivo en la cabeza. Nada hay que hacer. Consumado es. Consumado es todo. Está hecho. Y el hombre nada tiene que hacer para salvarse. Solo tiene que aceptar el sacrificio de Cristo que hizo allá en la cruz. La séptima palabra es la palabra de tranquilidad. Es la palabra de confianza. Dice así en San Lucas capítulo 23 y verso 46. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús, que había salido del Padre. Jesús, que había venido de la eternidad con una misión que realizar. Ahora vuelve a Dios el Padre con esa misión terminada. Se entrega en las manos de Él con una suma conciencia, satisfecho de haber cumplido su deber y de haber terminado la obra victoriosa. Jesús vino de la eternidad sabiendo que la cruz le guardaba al final. Le guardaba al final del camino. Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como hombre salió de Galilea y afirmó su rostro para Jerusalén, con pie firme, sin titubear ni vacilar, sabiendo que la cruz se hallaba al final del camino. La muerte de Cristo fue magnificada por los prodigios que lo acompañaron. Su muerte explicada por las palabras con que expiró de su alma en la cruz. Si Él estuvo dispuesto y ofrendó su vida, procure usted también
glorificar a Dios con arrepentimiento verdadero y conversión verdadera. Es tiempo de buscar a Cristo nuestro Salvador. Viva una vida santa, justa y sobria al servicio de aquel que lo creó, al servicio de aquel que murió y lo salvó, aquel que murió y resucitó para estar a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por todo el mundo. Que así sea.